México tuvo una época en la que fumar no solo era un hábito común, sino también un acto social que acompañaba conversaciones, celebraciones y momentos íntimos. Las calles, las plazas, los cafés y los bares estaban impregnados del aroma del tabaco, y muchas marcas mexicanas formaban parte de la identidad del país. Hoy, muchas de esas marcas han desaparecido, algunas incluso prohibidas, y lo que queda son recuerdos, fotografías antiguas y relatos de quienes las conocieron. En este video vamos a recorrer las 10 marcas de cigarros mexicanos que fueron prohibidas, explorando su historia, su influencia en la sociedad y por qué, a pesar de su desaparición, siguen vivas en la memoria colectiva. Estos cigarros no eran solo productos, eran símbolos de un tiempo, de un estilo de vida y de una cultura que, en muchos sentidos, se ha desvanecido con los años. Comenzamos con la favorita, un cigarro que marcó a muchas generaciones de fumadores mexicanos. Su aroma característico y su sabor suave lo hicieron un favorito en reuniones familiares, cafés y tertulias nocturnas. Fue una marca que, durante décadas, estuvo presente en la vida cotidiana, hasta que las regulaciones comenzaron a limitar su producción. Para quienes crecieron con la favorita, su prohibición fue un golpe, como perder una pequeña parte de la memoria colectiva del país. Número 2. El Dorado, un cigarro que se destacaba por su presentación elegante y su envase distintivo. Era común verlo en manos de escritores, artistas y figuras públicas, y se convirtió en un símbolo de sofisticación y estilo. Su desaparición no solo representó la pérdida de un producto, sino también de un elemento cultural que formaba parte de la vida cotidiana de muchas personas. Hoy, los coleccionistas buscan antiguas cajetillas como un recuerdo tangible de esa época. El tercero, Santa Cecilia, una marca que tuvo gran popularidad en el centro del país. Su sabor fuerte y consistente lo hacía ideal para quienes disfrutaban de un cigarro más intenso. Durante años acompañó reuniones familiares, cafés de esquina y momentos de reflexión. Sin embargo, las restricciones legales y la presión sanitaria llevaron a que desapareciera del mercado. Para muchos, Santa Cecilia no es solo un cigarro perdido, sino un pedazo de historia que habla de cómo cambiaron los hábitos y las regulaciones en México. Número 4. El Imperial, un cigarro que combinaba calidad y prestigio. Fue uno de los favoritos de la élite y de quienes buscaban un producto nacional que rivalizara con marcas extranjeras. Su prohibición no solo afectó a los fumadores, sino también a los trabajadores y a los talleres que producían estos cigarros, cerrando un capítulo importante de la industria mexicana. Hoy recordarlo es revivir esa sensación de orgullo por un producto hecho en México, con dedicación y pasión. El quinto cigarro, San Ángel, cuyo nombre evoca los barrios históricos de la Ciudad de México. Esta marca se distinguía por su sabor suave y su aroma envolvente, acompañando tardes enteras de conversación y ocio. La prohibición de San Ángel significó para muchos la pérdida de un compañero fiel en momentos de ocio y reflexión, un objeto cotidiano que llevaba consigo historias, recuerdos y emociones. Número 6. La Habana Mexicana, una curiosidad que buscaba acercar la esencia de los famosos cigarros cubanos al mercado nacional. Su producción limitada y su sabor particular la hicieron única, y muchos la recordaban con nostalgia. La prohibición de esta marca nos habla de cómo las regulaciones afectaron no solo la industria, sino también la manera en que los mexicanos disfrutaban de ciertos placeres y rituales. El séptimo, La Perla, un cigarro que se destacaba por su calidad y accesibilidad. Fue popular en mercados, ferias y tiendas locales, y su consumo formaba parte de la vida cotidiana de muchas familias. Su desaparición dejó un vacío tangible. No solo se perdió un producto, sino un recuerdo colectivo de tiempos más sencillos, en los que fumar era parte de la rutina y de la cultura social. Número 8. El Encantó, un cigarro que prometía sofisticación y buen gusto, y que logró hacerse un lugar entre los fumadores más exigentes. Su prohibición nos recuerda cómo los cambios en las leyes y en las percepciones sobre la salud transformaron radicalmente la industria, dejando atrás marcas que una vez fueron íconos de identidad mexicana. El noveno. La Tradición, una marca que, como su nombre indica, representaba la continuidad de una costumbre. Su sabor y aroma evocaban recuerdos de familias, amigos y momentos compartidos.
Su desaparición es melancólica. Mientras algunos celebraban avances en salud pública, otros lamentaban la pérdida de un objeto cargado de memoria y de cultura. Y finalmente, el 10º cigarro, el Doradito, un producto pequeño pero muy querido, especialmente en zonas rurales y entre quienes buscaban calidad a bajo costo. Su prohibición es un reflejo de cómo la modernidad y las regulaciones transformaron la relación de los mexicanos con un hábito que, durante décadas, fue parte de su identidad social y cultural. Cada una de estas marcas nos habla de tiempos pasados, de hábitos que hoy parecen lejanos, y de cómo la industria nacional intentó, durante años, crear productos que fueran únicos, reconocibles y con personalidad propia. Nos recuerdan que cada cajetilla llevaba consigo historias de trabajadores, familias y consumidores, y que aunque hoy estas marcas ya no existan, su memoria sigue viva en quienes las conocieron y disfrutaron. Queremos preguntarte, ¿recuerdas alguna de estas marcas? ¿Cuál fue tu favorita? Mientras compartamos recuerdos, estas marcas prohibidas siguen vivas en nuestra memoria, y con cada historia que contamos, su esencia no se pierde, sino que se transforma en nostalgia y orgullo por nuestra historia mexicana. Mientras seguimos explorando la historia de los cigarros mexicanos que fueron prohibidos, es inevitable pensar en cómo estos productos no solo formaban parte de la vida diaria, sino también de la cultura y la identidad del país. Cada cigarro tenía su propia historia, su propio carácter, y representaba una época en la que fumar era un acto social, una costumbre que unía a familias, amigos y comunidades. Hoy, muchos de estos nombres desaparecidos evocan nostalgia, un recuerdo de tiempos más sencillos y, de alguna manera, más humanos. Hablemos primero de la favorita. Esta marca no solo se destacaba por su suavidad, sino también por cómo acompañaba momentos de convivencia. Era común ver a un abuelo encender uno de estos cigarros en la terraza mientras contaba historias de su juventud, y los nietos escuchaban embobados mientras el aroma del tabaco llenaba el ambiente. La favorita era más que un cigarro, era un hilo que conectaba generaciones, y su desaparición dejó un vacío que muchos todavía sienten al recordar esos días. Con el Dorado, el contexto es diferente pero igualmente emotivo. Era el cigarro de la sofisticación, de quienes querían lucir un estilo propio y marcar la diferencia en reuniones y eventos sociales. Muchos jóvenes de la época veían en el Dorado un símbolo de independencia, un accesorio que acompañaba su formación social y sus primeras experiencias fuera del hogar. Hoy, imaginar a alguien sosteniendo un Dorado nos transporta a cafés antiguos, a conversaciones interminables y a la sensación de ser parte de algo más grande, de un país que intentaba forjar identidad incluso en pequeños detalles como un cigarro. Santa Cecilia, en cambio, representa los sabores más intensos y la cultura popular de las ciudades mexicanas. Era común en cantinas, mercados y plazas, y su aroma característico quedaba impregnado en los lugares que visitaba. Para muchos, Santa Cecilia no solo era un cigarro, sino un testigo de momentos importantes, conversaciones que definían amistades, primeros enamoramientos, decisiones que cambiarían la vida. Su prohibición nos recuerda que el paso del tiempo y los cambios en las regulaciones no solo afectan productos, sino también recuerdos y emociones asociadas a ellos. El Imperial, con su aire de lujo, nos muestra otra faceta de la historia. Representaba ambición, orgullo y deseo de destacar. Era el cigarro de los que soñaban con ascender socialmente, de los que querían mostrar que podían permitirse algo diferente, elegante y nacional. Cuando el Imperial desapareció, no solo se perdió un producto, se perdió un símbolo de aspiración y de historia social, un fragmento de la cultura que formaba parte de la identidad de muchas familias. Y qué decir de San Ángel, cuyo nombre evocaba barrios antiguos y calles llenas de vida. Este cigarro acompañaba tardes de tertulia y noches de conversación, y su sabor suave se mezclaba con el aroma de la ciudad. La desaparición de San Ángel no solo significó la pérdida de un producto de consumo, también significó la pérdida de una experiencia sensorial, de momentos que ahora solo podemos evocar con nostalgia y fotografías viejas. La Habana mexicana, aunque inspirada en los sabores y estilos cubanos, logró tener un carácter propio. Representaba el deseo de traer un pedazo del mundo a México, de conectar la tradición con la innovación local.
La prohibición de esta marca refleja cómo los cambios legales y sanitarios transformaron profundamente hábitos sociales que habían acompañado a generaciones enteras. La perla era otra historia, sencilla, accesible y cercana. Se encontraba en mercados, tiendas de barrio y ferias, y era consumida por personas de todas las edades y clases sociales. Su desaparición nos recuerda que incluso lo cotidiano, aquello que parecía inmutable, puede desaparecer con el tiempo. Muchos la recuerdan con cariño, evocando imágenes de niños que jugaban cerca de tiendas llenas de humo y adultos que compartían historias mientras encendían su cigarro favorito. El encanto, en cambio, era el cigarro de quienes buscaban sofisticación sin pretensiones. Su sabor y presentación hacían que cada momento fuera especial, desde una reunión íntima hasta una salida nocturna con amigos. Cuando desapareció, dejó un hueco que no solo fue físico, sino también emocional, porque los cigarrillos tenían la capacidad de acompañar y marcar momentos de la vida de quienes los fumaban. La tradición y el doradito, los últimos de nuestra lista, nos muestran dos caras de la misma moneda, uno con un aire de legado y continuidad, y otro pequeño y humilde, accesible para todos. La prohibición de ambos nos recuerda que el tiempo, las leyes y la salud transforman no solo hábitos, sino también recuerdos y emociones asociadas a esos objetos. Cada cajetilla, cada aroma, cada humo que se escapaba en la tarde llevaba consigo historias, risas, conversaciones y momentos que hoy solo podemos revivir en nuestra memoria. Mientras recorremos estas historias, es imposible no sentir cierta melancolía. Cada marca prohibida no solo era un producto de consumo, sino un compañero de vida, un testigo silencioso de momentos que marcaron generaciones. Hoy, al recordarlas, revivimos esa sensación de pertenencia, de cultura compartida y de identidad mexicana que se expresaba incluso en pequeños detalles como un cigarro. Quiero invitarte a reflexionar. Mientras escuchas estas historias, piensa en los momentos que viviste con un cigarro mexicano, o en los relatos que tus familiares te contaron sobre ellos. Esos recuerdos, aunque ligados a un objeto que ya no existe, siguen vivos, y al compartirlos, los mantenemos presentes. Cada cigarro prohibido sigue respirando en nuestra memoria, recordándonos un tiempo pasado que, aunque lejano, sigue formando parte de nuestra historia y nuestra identidad. Mientras llegamos al final de este recorrido por los 10 cigarros mexicanos que fueron prohibidos, es inevitable sentir un nudo en la garganta. No estamos hablando solo de productos que dejaron de fabricarse o venderse. Hablamos de compañeros de vida, de objetos que acompañaron conversaciones, risas, reflexiones y momentos íntimos que hoy solo viven en la memoria. Cada marca tenía su propia personalidad, su propio carácter, y con su desaparición se llevó un pedazo de la historia cotidiana de México. Piensa en las tardes de verano, cuando los cafés y terrazas se llenaban del aroma del tabaco. Jóvenes que recién descubrían el mundo, adultos que compartían confidencias y amigos que se reunían después del trabajo. Cada cigarro, de la favorita a el doradito, se convertía en un testigo silencioso de estas escenas, y su humo era como un hilo que unía generaciones. Ahora, al mirar atrás, podemos sentir que esos momentos se desvanecen como el humo en el aire, pero que su esencia permanece en nuestros recuerdos. Recordemos cómo marcas como el Dorado y el Imperial no solo eran un gusto personal, sino también un símbolo social. Algunos los fumaban para sentirse parte de un grupo, otros para marcar su estilo y distinción. Y mientras las regulaciones y la prohibición de estas marcas cambiaron la industria, también transformaron la manera en que vivimos, cómo nos relacionamos y cómo expresamos nuestra identidad. Cada prohibición fue una pequeña herida para quienes encontraban en estas marcas un reflejo de su propia vida y aspiraciones. Los cigarros no solo acompañaban momentos de ocio, también estaban presentes en celebraciones y rituales cotidianos. Imagina una boda o una reunión familiar en los años 70 u 80. En las mesas, junto al café o al postre, siempre había una caja de cigarros, a veces de San Ángel, otras de La Habana mexicana, listos para ser compartidos, ofrecidos y disfrutados. Cada cigarro encendido era un gesto de cercanía, de unión y de cultura compartida. Hoy, con esas marcas desaparecidas, perdemos no solo un producto, sino un pedazo de la vida cotidiana que formaba parte de la memoria colectiva.
También es imposible dejar de lado a La Perla, el Encantó y la Tradición, marcas que quizá eran más accesibles, pero que dejaron huella en la gente común. Estas marcas eran el corazón de mercados y barrios, de tiendas de esquina y ferias locales. Para muchos, la prohibición significó perder algo que acompañaba sus días, algo que estaba tan presente que parecía eterno, hasta que, de repente, ya no estaba. La nostalgia aquí no es solo por un cigarro, es por un tiempo que se fue, por un México que cambió y que hoy solo podemos recordar. Mientras hablamos de estos cigarros prohibidos, también recordamos los talleres y fábricas donde se producían. Personas que trabajaban largas horas, con cuidado y dedicación, seleccionando el tabaco, enrollando cada cigarro a mano, cuidando la calidad y los detalles. Cada marca tenía detrás de sí historias de familias que dependían de estas producciones, de sueños de empresarios mexicanos que querían competir con marcas extranjeras y dejar su huella. Cuando las marcas desaparecieron, se llevaron consigo también esas historias, dejando un vacío económico y cultural que pocos recuerdan. Hoy, pensar en el Doradito, aquel pequeño cigarro humilde, nos recuerda que incluso lo más sencillo puede tener un gran significado. Para muchos, era la primera experiencia con un cigarro, el inicio de un ritual social que acompañaba la juventud, las primeras conversaciones profundas y los momentos de introspección. Su prohibición nos muestra cómo los cambios legales y de percepción social transforman la vida cotidiana, alterando hábitos, recuerdos y hasta emociones. Quiero invitarte a cerrar los ojos por un momento y recordar algún cigarro mexicano de tu infancia o juventud. Siente el aroma, imagina la caja, visualiza las manos que lo sostuvieron. Esos recuerdos, aunque ligados a un producto que ya no existe, son un tesoro que sigue vivo en nuestra memoria. Cada marca prohibida sigue respirando, no en las tiendas ni en las calles, sino en los relatos, en las fotografías y en las historias que compartimos con quienes nos rodean. Al final, la historia de estos 10 cigarros mexicanos prohibidos nos deja una lección. El tiempo y la vida transforman todo, incluso lo que parecía inmutable, pero la memoria y la nostalgia tienen el poder de mantener vivos los objetos, los momentos y las emociones que definieron a generaciones. Cada cigarro, cada marca, es un testimonio de creatividad, cultura y vida compartida que merece ser recordado, contado y apreciado. Así que cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas marcas recuerdas? ¿Alguna marcó tu vida de manera especial? Comparte tus recuerdos, porque mientras los compartamos, estas marcas prohibidas seguirán vivas, rodando entre nuestras memorias y acompañándonos como lo hicieron alguna vez en la vida cotidiana de México. Porque aunque ya no existan físicamente, estos cigarros siguen encendidos en nuestra memoria, recordándonos un México lleno de aromas, historias y nostalgia que nunca desaparecerá.